Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hablando Ya con Aleja. Y el Guerre. En el capítulo de hoy vamos a contarles historias sobre objetos malditos, desde muñecas hasta cuadros y joyería que ha utilizado tanto la realeza como personas muy influyentes en el mundo. Bueno, ya con esta pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, pues vamos al grano, a lo que vinimos. Pero antes, yo quisiera pues como que preguntarte, o bueno, contextualizar con algo que yo estoy pensando desde hace rato, desde que empezamos pues como a consultar sobre el tema y todo eso. Y es, ¿tú qué harías si tú tienes un muñeco y ese muñeco empieza a hacer cosas raras? O sea, literalmente no es que el muñeco se mueve, Ujú. pero las circunstancias y el entorno es más raro a partir de que tú tienes el muñeco. Pues yo primero como que corroboraría si tiene que ver con el muñeco o si es simplemente mi imaginación, porque uno muchas veces por el miedo, por las situaciones y por lo que pasa, tal vez uno piensa que es algo paranormal y muchas veces son como es la misma imaginación que le pasa a uno como una mala jugada. Es verdad. Es corroborar, número uno. Segundo, si ya yo me doy cuenta y ya, o sea, es certero, es una certeza de que el muñeco es el autor de lo que está pasando. Yo primero consultaría como con un padre, pues como no sé qué me sugiere hacer, pues, pero tiene que ser de esos paranormales, pues, y gente Un que, exorcista, ¿o qué? sí, como con un exorcista, como que, pues, que puedo hacer. Lo voto, dónde lo tengo que votar, qué hay que hacer. Y en caso de que uno no encuentre, pues, un padre o que no le diga nada de eso, ya como con una vidente, pues, como que dígame qué hacer, pues, como que ayúdeme, porque es que digamos, yo lo boto aquí en la calle, fijo, el muñeco se vuelve a aparecer acá en la calle, entonces Toca no, la puerta y todo. sí, no, 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 con ayuda profesional. Y por votarlo se desquita con usted. Claro, ellos vuelven. Y aquí a otra pregunta. Bueno, ¿yo qué haría? Yo la verdad siento No que el te mismo pregunté, ¿tú qué modus, harías? yo siento que haría el mismo modus operandi tuyo. Pues la verdad creo Sí, que ese es como el paso a paso ideal. Pues como que uno empezar a investigar qué es y si se sabe qué es eso, buscar como que con las personas que lo puedan ayudar a uno de la manera más correcta, que sean como padres, personas espirituales. claro. Pero mi pregunta aquí, A ver. y ahora sí para empezar de lleno con todo lo que se viene, es, ¿qué pasaría? O bueno, yo sé que tú en algún momento, o bueno, no mentiras, no, en algún momento te interesaste en comprar cosas de segunda mano. Ujú. Y creo que muchos de los que nos están viendo se han interesado en algún momento de comprar algo de segunda mano o incluso han comprado cosas de segunda mano. Incluso yo también me he interesado, pero porque a mí me gustan mucho las camisetas de fútbol y hay camisetas de fútbol que son como edición, obviamente ya vieja y para comprarla original, pues toca comprarla ya usada, o sea, no hay nuevas. Ujú. Entonces, por ese lado también yo me he interesado en comprar cosas de segunda mano, no solamente en prendas, sino que también si ustedes compraron un carro de segunda, también esto va dentro de la historia que voy a contar. Si ustedes compraron, no sé, alguien de la familia les heredó un muñeco, también ahí va. Entonces, tú tienes cosas de segunda mano, Obvio. muñecos, no sé, cosas. Sí, pues sí. Bueno, creo que todos hemos tenido o tenemos. Entonces creo que la historia que les voy a contar va a tocar mucho algunas fibras o no, pero va a ser algo que ver con lo que estamos hablando. Y es la historia sobre un niño de México, el cual le iba muy bien en el colegio. Y él tenía un papá, que el papá era muy pendiente de él. Y preciso, o coincidencialmente, el papá salía pues de trabajar justo un tiempo antes de que el niño saliera del jardín. Bueno, aquí en Colombia le decimos jardín. A veces se le dice preescolar, también se le dice como guardería, Kinder. kinder. Bueno, para que sepan pues de diferentes países, para que sepan cómo es. El niño estaba chiquito y estaba en el kinder. Entonces, el papá salía justo, muy coincidencialmente, para el tiempo exacto de ir a recogerlo
al kinder y pues ya irse para la casa con él. Ujú. Resulta que un día la esposa pues le dice pues, a su marido que si por favor después de recoger a su hijo, él puede ir y comprar algunas cosas para la casa, comida, cosas de aseo y todo esto. Él le dice que sí, entonces él sale del trabajo, va por su hijo y se va pues como para un mercado. Pero por un mercado que es como decir la mayorista, la minorista, pues que un Ujú. mercado más, no tipo supermercado, sino Una plaza. una plaza, es una plaza de mercado. Él se va para la plaza y allá pues decide como que comprar todas las cosas. En eso, pues obviamente como todas plazas de mercado, había un negocio que vendían solamente artículos de segunda. En eso, pues él pasa con su hijo y el hijo llega y como que lo jala para que él pare. Y Ujú. se queda parado al frente del negocio y señala a un muñequito. Y le dice, papá, cómpremelo por favor. Entonces el papá dice como que tan raro, pues él lo piensa, porque él lo describe como un muñeco para nada atractivo para un niño, porque el muñequito era negro del todo, tenía negro pero negro del todo, tenía un sombrerito, tenía dos botones como ojos y una sonrisa, o sea, no tenía nada más, no era colorido para nada, e incluso dice que se veía sucio, se veía viejo, ya tenía pues como que por el uso ya tenía descosidos, como que eh, hilos sueltos y todo Ujú. esto. Entonces el papá le dice como que no, pues ese muñeco está muy feo y viejo, está sucio, más bien busquemos otro para usted. Y le dice, no, por favor, papá, yo quiero ese, cómpremelo, cómpremelo. E incluso él dice que el muñeco estaba súper barato, que en pesos colombianos, ¿cierto? Estaba en 5.000 pesos. En Ganancia. dólares era un dólar y medio valía el muñeco. Era súper barato. Entonces él dice como que, pues bueno, a fin de cuentas no es tan caro, pues regalémoselo. Entonces llega y lo compra y le dice, y el hijo contentísimo porque le regaló el muñequito. Pero el papá le dice al hijo, como que, bueno, antes de que usted lo coja y todo eso, metámoslo en esta bolsa y él recuerda que, pues su papá, o sea, el abuelo del niño, es ahí como desastre. Ujú. Entonces él dijo, vamos a llevarlo primero a su abuelo para que él le cosa cositas, lo arregle, lo ponga bonito, lo limpie, porque no sabe quién tenía ese muñeco antes, y ya cuando esté limpio y listo, pues ya lo tiene usted. El niño dice que bueno, acepta las circunstancias y bueno, el papá llega y le lleva pues el muñequito pues al abuelo para que se lo arregle al nieto. Al día siguiente, el abuelito va a la casa de ellos y le entrega pues el muñeco al papá del niño, o sea, a su hijo. Ujú. Entonces le entrega el muñeco y le dice como, pero en son de charla, raro. Le dice, bueno, charla para los que no sepan, lo dicen en son de burla, por así decirlo. Le dice, ¿y ese muñeco, usted dónde consiguió ese muñeco tan raro? Y entonces él le dice, ah, no, es que lo compré de segunda mano en la plaza, ¿qué tal es? Y es que, pero ese muñeco está como raro, le dice. Ah, que por qué le pregunta pues el hijo al papá. Y le dice, es que cuando usted me lo entregó, yo sentí como un mero dolor en en la mano derecha. Como que sentí como que perdí toda la fuerza en la mano derecha y como mero dolor. Pero bueno, no pasa nada. Dice que yo me pasé un huevo por encima, que ustedes saben que el huevo, Limpia. pues ustedes saben eso, ¿cómo es? Limpia. Ah, bueno, él dice que se pasó un huevo por encima y que se le quitó el dolor y que ya, que no pasa nada. Entonces él le dice, pero pues tenga cuidado con el muñeco, que se está raro. Entonces el papá del niño, sí, el papá del niño, es que no sé cómo van a explicarlo para no enredarlos. El papá del niño le dice al abuelo, yo no creo en esas cosas, entonces pues no importa, pues no importa. Entonces llega y bueno, le entregan el muñeco al nieto, el niño se pone pues súper contento inmediatamente y empieza pues a jugar con él. Bueno, como todo niño pues con un juguete nuevo que se Ujú. emociona. Él pasan los días y pasan incluso semanas que él es súper apegado a su muñeco. O sea, lo lleva para todo lado, duerme con él, hace de todo con él. O sea, literalmente como si fuera su mejor amigo. Ujú. Todo parecía normal hasta que llegó un momento en el que las cosas empezaron a poner un poco extrañas porque el niño empezó a cambiar como su temperamento, su forma de ser empezó como a cambiar. Resulta que él empezó a perder como ese gusto por ir al colegio y a él le gustaba demasiado ir al colegio, como les dije al principio de la Ujú. historia, a él le iba muy bien en el Sí. kinder,
Entonces él era, pues sí, le gustaba mucho ir allá. Y él de la nada empezó a perder como ese gusto por hacer esas cosas. También él era un niño demasiado obediente, pues que tipo le decían vaya tienda a la cama, él iba a la Ujú. tendía, o bueno, lleve los platos a la cocina y él lleva los platos a la cocina. Sí, vamos a entender, era obediente con todo lo que decían sus papás, hasta que en ese momento ella se vuelve un niño como más rebelde, incluso grosero y contestón, hasta el punto de que su papá le dice a él, pues como que ya estaba harto de que su hijo estuviera súper grosero, y un día llega y le dice, hey, supongamos que se llama Álvaro. Hey, Alvarito, pórtese bien, no conteste así, que si no, entonces me va a tocar reprenderlo. Que reprenderlo sería más como me va a tocar pegarle sus palmadas. Entonces, el niño llega y lo teso es que el niño súper serio mira al papá a los ojos y le dice, si usted me toca, el, el señor Botones se la va a tener que ver con usted. Que el señor Botones es el nombre que le puso al muñequito. Pero esa perturbador de nombre, el señor Botones. Sí. Entonces el papá como que le dice, usted me está amenazando. Y él le dice que no, yo le estoy contando. Entonces el papá acá como que, ¿qué? Pero sin embargo, él lo toma como una amenaza y pues lo reprende a palmadas, ¿cierto? A nalgazos. Entonces resulta que aquí empiezan las cosas extrañas, porque eso sucedió en el día. Y justo cuando el padre se fue a dormir, él dice que empezó a tener puras pesadillas, que incluso en las pesadillas él soñaba que lo cogían como que le ponían puros electroshocks en todo el cuerpo Ujú. y con ese levantaba, él estaba lleno de puros morados en todo su cuerpo. Entonces él desde ahí empezó como que le empezó a retumbar mucho en la cabeza. El señor Botones, Martín. Entonces como que empezó a retumbarle mucho en la cabeza eso y él dijo, no, este muñeco está muy raro, porque no solamente era que el niño haya dicho eso y que supongamos, o coincidencialmente sucedió Ujú. lo que le pasó al papá, sino que también el niño en su habitación hablaba con el muñeco, y él hablaba como si el muñeco le respondiera, y él empezó a crear como un vínculo súper extraño con el muñeco, o sea, súper cercano. Entonces en eso el papá ya sí empieza a ver las cosas como mucho más críticas y él toma la decisión de coger el muñeco sin que el hijo se diera cuenta y lo bota dentro de la basura, la sella y la saca afuera con un contenedor, pues Ujú. la echa afuera, allá afuera de la casa esperando a que pasara pues el camión de la basura. Bueno, se quedan las cosas así, su hijo empieza a buscar ese muñeco por todo lado como loco, debajo de la cama, debajo de las colchas, debajo de las cobijas, debajo del todo, debajo de los muebles. Y él pregunta que dónde está el señor Botones. Y el papá le dice, no sé, ese muñeco ya se fue. Le dijo así. Cuando por la noche se acuestan a dormir. Y el papá escucha que empiezan a tratar de abrir la puerta principal de la casa. Entonces él se levanta de una, pero porque él pensaba que se iban a meter a robar a la casa. Cuando él baja, ve que la puerta principal está abierta y él ve que afuera hay como una siluetica en la basura. Cuando él va viendo, era el hijo de él que estaba en la basura y estaba reblujando la basura. Y entonces el papá le dice como que, ¿usted qué está haciendo aquí? Y él dice que es que estoy buscando al señor Botones. Él me dijo que estaba aquí. Uy, no, no, no. Y entonces, ay, Eso es horrible. entonces llega y que el niño mete la mano y sabe en qué bolsa está y saca el muñeco. Obviamente sucio y lleno pues de basura. Saca y entonces el papá mismo se lo quita y le dice, venga, ese muñeco está muy sucio, hay que lavarlo. Y entonces el niño como que no, démelo, démelo, démelo. Y el papá, no, pues espérese que sí, yo se lo voy a dar, pero hay que lavarlo, está muy sucio, no hay que estar lleno de pura basura. Y entonces el niño como que bueno, está bien. Entonces él llega y coge el muñeco, lo mete en una bolsa y lo mete por ahí en la cocina. Y entonces ahí sí el papá empieza a pensar, eso está muy raro.
muy pero extraño. demasiado. Entonces resulta que al día siguiente él llama al abuelo del niño, que sería el papá del niño. Bueno, le llaman al Papá abuelo, del niño, pues el papá del niño. ya, Pero bueno, vamos a ponerlo abuelo, papá e hijo, listo. sí, es más fácil. Entonces el papá llama al abuelo y le dice, papá, resulta que, no, es que, mira, tan le cuenta todas las cosas y el abuelo le dice a él, yo le dije a usted que ese muñeco era raro. Yo le dije a usted que ese muñeco tenía algo extraño. Entonces el abuelo va con la abuela a la casa pues de ellos. Cuando llegan empiezan como que a dialogar más presencialmente lo que habían hablado anteriormente por teléfono. Ujú. Preciso cuando estaban hablando, al papá le empieza a doler la mano derecha, que fue con la que él agarró el muñeco cuando se lo quitó al hijo. Entonces él le cuenta al abuelo como que, papá, mira, si me está doliendo mucho la mano derecha, y es que ese muñeco tiene algo. Hagamos algo. Yo me voy a llevar al hijo a comer un helado y usted se encarga de ese muñeco de desaparecerlo de alguna manera. Entonces, bueno, me faltó contarles algo. Y es que previamente ellos empezaron a ir a unas sesiones como con, no era con un padre, era como más como una espiritista, Ujú. la cual empezó a hacerle como unos trabajos al niño para que empezara como a aislarse de ese muñeco. Y ahí fue cuando pudieron pues como que empezar como ese paso a paso de botar el muñeco. Entonces ahí es cuando llega a donde ya lo van a sacar a comer helado. Él llega y le dice, vamos a comer helado. El abuelo le dice al hijo, al nieto, vamos a comer helado. Y entonces, sí, abuelo, vamos. Cuando llegan saliendo de la casa, el papá llega a ir a coger el muñeco. Cuando el hijo llega y dice, no, pero esperen, se me olvidó el señor Botones. Como si tuviera como mero, como de verdad un vínculo, como que tengo que estar con él. Como que le van a hacer algo. Se devolvió por el señor Botones y el papá le dice al hijo, no hijo, vaya con su abuelo, mira que sigue todavía muy sucio, ya tu mamá lo va a lavar, cuando ustedes vengan, el muñeco va a estar limpio y puede seguir estando Ujú. con él. Cuando él llega y el niño, pues como que muy a regañadientes y como que sin muchas, como que más que todo obligado, se va con su abuelo a comer helado. En eso, el papá de una vez que ellos se van, y guarda el muñeco. Lo guarda en su habitación. El niño Mm. vuelve y empieza a preguntar por su muñeco. Entonces le empiezan como que a sacar disculpas, como que no, están lavándose, espérese, espérese. Cuando, claro, el papá estaba esperando a que por la noche pasaba el camión de la basura. Y precisamente cuando ve que el camión empieza a pasar, él sale corriendo y lo tira directamente en el camión. Cuando él sube a su pieza, él se asoma por la ventana, mira el camión y él dice que es algo que a él incluso se sigue sintiendo muy culpable por eso. Y es que él ve que el señor que recoge la basura, él llega, saca la bolsa del camión y saca el muñeco, bota la bolsa y se queda con el muñeco en la mano. Y él dice que puede ser que hasta el sol de hoy haya un niño con ese muñeco todavía. Y él dice que se siente muy culpable porque él pudo haber parado como esa consecución de cosas malas que está haciendo el muñeco, pero que él lo puede haber quemado, puede haber hecho algo, pero Ujú. que él decidió botarlo y que en ese momento puede que el muñeco todavía esté en manos de otro niño cometiendo cosas raras. No, y aparte que el señor de las horas llegó y lo cogió directamente, o sea, Por eso es lo que él dice, como que puede estar todavía en la muy, mano de un niño, porque muy el señor de la raro. basura lo cogió, supongamos que se lo puede llevar a su hijo y le hubiera hecho lo mismo, está en otro, en otro, en otro. No sé cómo es que lo frío. Y aparte que el niño sabía, o sea, listo, el muñeco ya está por allá en otra parte. Dice, el señor Botones me dijo que está acá. O sea, el mero espíritu Sí, le como estaba que literalmente hablando. le habló, como que vaya, supongamos, no Uy, sé. no, qué horror. Y yo digo que también una cosa que mientras yo, pues como que leía la historia, yo pensé, el papá, ¿cómo va a ser la reacción del niño cuando se lo cuenten de grande? Porque obviamente el papá le va a contar al niño, como que dijo, Obvio. usted cuando era chiquito, usted era con un muñeco, tal, pues yo como que, uy, qué vuelta, Tal vez se acuerde, tal vez no. es verdad. Pero miren que hasta cambió la actitud del niño, o sea, como que lo volvió grosero. Claro, porque es que yo siento que cuando son cosas de ese tipo,
más que un niño es más puro, si es obviamente un espíritu, va a tratar también como de entrar o actuar como en el cuerpo de ese niño, Claro, porque es como, no sé si es más fácil, no siento que sea más fácil, es más atractivo para él porque es más puro. claro, como estamos hablando en estos días en el anterior podcast, de que la oscuridad busca la luz. Exacto, miedoso. Uy, sí. Bueno, ahora pasaremos de una historia de un muñeco a una de una joya que se llamó, pues, y todavía existe, que es el gran diamante azul o el cristal azul, eso tiene muchos nombres. Ujú. Y esa piedra preciosa fue encontrada en la India. Y en la India, pues se sabe y se conoce que es como un epicentro de muchos diamantes preciosos, piedras preciosas. Entonces hubo una época donde esa piedra estaba allá, pero estaba como incrustada en una estatua de una deidad de la India y representaba como el tercer ojo. Mm, Entonces, bueno, esta piedra, lo que se dice era que no la merecían como portar las personas porque era muy poderosa, por decirlo así, o era muy preciosa, pues para que una persona la pudiera tener. Entonces, bueno, según esta leyenda, lo que pasó, o sea, es leyenda la primera parte, por decirlo así, ya la otra sí es como historia, pues, con ujú. hechos y también hay datos, pues, verídicos. Sí. Según esto, esta piedra, alguna persona, no se sabe quién, la robó. Entonces, dicen que la persona que la robó fue allá en el mismo templo con la piedra, pues, en la mano, pero esa persona ya había, pues, fallecido. Luego de eso aparece un comerciante de piedras, de joyería, que le encantaba todo el tema de las piedras preciosas, que se llamaba Jean-Baptiste Tre... No, espérate, que no alcanzo a ver. Jan, Tavernier. Es, sí, es es, bueno, difícil, es sí, es difícil. francés o qué es eso. Sí, él era francés, entonces él fue como en esa época de las primeras personas en poder hacer como un viaje de ese tipo en busca de joyas y de comercializar como un nuevo tipo de piedras. Entonces, bueno, él en ese viaje cuentan las historias que consigue esta piedra preciosa y un montón de, pues, de otras piedras más, como conseguirla, comprarla y poder llevarla hasta Francia. Ya luego en Francia, él va al Palacio de Versalles y se la vende pues al rey, que en ese momento era Luis XIV. Sí, era Luis XIV. Entonces, bueno, él como que le hace pues como que la venta de esa piedra preciosa y según toda la historia, cada persona que tuvo contacto con esa piedra tuvo una muerte trágica o rara o muy cercana pues cuando obtuvo pues la piedra. O sea, todos los que tuvieron y que portaron la piedra murieron. Entonces Mm, la historia de ese señor, de Jean Baptiste, lo que cuenta es que cuando él logra vender la piedra, obviamente era muy preciosa, muy linda, de un color azul súper llamativo y que dependiendo del tipo de luz al cual estuviera expuesta, esa piedra se podía ver como con tonos rojos e incluso violetas. Entonces ha sido incluso súper estudiada y no se sabe pues como que la razón de esa variación de los colores. Entonces, bueno, él la logra vender y la vende pues súper cara y gracias a esa venta él puede como seguir su vida con muchos lujos, él escribe libros, comienza a viajar, hasta llega un punto que ya como que todo lo bueno para en la vida de él. Comienza a tener muchas deudas y él trata pues como de buscarle solución a eso, de trabajar y según pues las anécdotas y todo eso, él comienza como a endeudarse, por decirlo así, vendiendo piedras que ya había comprometido con otros, o sea, estaba vendiendo la misma piedra a muchas personas, ay, entonces no tenía cómo responder. Entonces, bueno, en vista de eso, pues le toca prácticamente huir de Francia y va como a exiliarse a Rusia. Luego en Rusia, según lo que cuentan, él muere
en la mendicidad y su cuerpo fue incluso devorado pues por perros o lobos, dicen perros callejeros o Uy. lobos. Entonces, bueno, fue algo muy trágico. Luego de eso, ya ahora nos vamos a centrar en lo que le pasó a Luis XIV. Luego de que el rey Luis XIV obtuvo la piedra, lo primero que él hace es mandarla pues a pulir porque se la entregan en un estado muy puro. Entonces toda esa piedra pues ya la vuelven como más pequeña porque obviamente cuando la pulen se pierden pues los quilates iniciales. Entonces bueno, la convierten como en un adorno para él y como él sabía que era una piedra que había sido como extraída o prácticamente robada de la India, él sabía que eso ya estaba maldito. Entonces él tuvo mucha precaución y él nunca tocó la piedra. Entonces siempre le pedía pues como a las personas que pues que se la colocaran, que se la quitaran y todo eso. Pero un día llegó una persona y le preguntó pues por la piedra. Dicen que él era una persona que era persa. Le preguntó pues como que, que la piedra que usted tiene ahí, que, y él se le olvidó pues la maldición y todo eso, y la tocó. A partir Mm, de que él la toca, le comienzan a pasar pues una serie como de acontecimientos, tragedias, él ve morir casi que a todos sus hijos mm. de la, pues, y de la corona, que incluso el que es el sucesor de él fue, creo que, bisnieto o nieto, o sea, él vio morir a muchos de sus hijos. Y durante pues el reinado de él, él también prestó su piedra a uno de los que pertenecía a su corte, que era una persona como de su entera confianza, y ese la pidió presa para como un evento, un baile. Cuando él la usa, luego descubren que fue, o sea, que él traicionó a la corona. Entonces esa persona que la usó fue enviada a prisión y murió en prisión. También la utilizó, o sea, él se la prestó a una de sus amantes. Mm. Y esa mujer, luego también de haberla usado, muere. Ya después de todo eso, el final que tuvo Luis XIV fue que él perdió su pierna y también murió de gangrena. Luego, el sucesor de él, que fue Luis XV, era muy escéptico y no quería como tener ningún tipo de relación con esta piedra. Entonces lo que él hace es mandar como aislar toda esa piedra como en una caja y fuera del palacio. Entonces él durante todo su reinado nunca la tocó, nunca la utilizó, no se la puso y él sí tuvo pues como por decirlo así un reinado más tranquilo Ujú. y murió pues, o sea, no de una muerte trágica, no fue como algo tan abrupto pues como lo que les pasó a las personas que he contado. Luego de eso llegó Luis XVI con María Antonieta. Entonces él volvió como a pedir esa piedra preciosa para traerla de nuevo al palacio y obsequiársela a su esposa. Entonces, bueno, María Antonieta pues la utilizaba mucho, todo eso, y todos sabemos qué fue lo que pasó con ellos dos. Ellos también terminaron en la guillotina, en una muerte trágica. Y hay otro dato y es que una de las, como de las confidentes de María Antonieta, que era también como alguien de la realeza, se la apresó y ella sí tuvo una muerte pues más trágica aún. Ella la lincharon, No. le hicieron un montón de cosas pues y ella también utilizó esta piedra. Después de todo el tema de la Revolución Francesa, esa piedra fue robada y termina en manos pues de otras personas, hasta el punto de que, o sea, esta historia es súper larga y llegó un punto donde esta piedra ya la deciden fragmentar. Entonces, termina en Holanda, en una familia que eran como joyeros. Esperen, ya les digo el nombre. Wilhelm Fols fue el encargado de fragmentar esta piedra y como todo el mundo sabía que esa piedra costaba tanto, todos pues querían estar detrás de ella. Incluso su propio hijo decidió traicionar a su padre, que fue el encargado de fragmentar la piedra, y lo mató. Entonces, otra vez se Ay. volvió a confirmar la teoría de que cualquier persona que tuviera relación con esa piedra le pasaba una muerte muy trágica. Entonces el hijo, en vista pues de todo eso, él decide pues también vender la piedra y posterior a eso, él se suicida. O sea, como que todo, y todo pasa de una manera pues súper,
súper consecutiva, no es como que, ay, pasaron 10 años, no, o sea, Muy cerca. es muy cerca, entonces por eso se le atribuye pues de que la piedra es una piedra Ah, maldita y que cualquiera que lo tenga le pasan cosas malas. Entonces, bueno, luego de que el hijo vendió la piedra, se la vendió a Federico Guillermo, que era un duque, que también, después de enterarse de todo el tema de la maldición, él de una la vende y a él, ¿qué le pasa? Se declara en bancarrota. Luego de eso termina en manos de más gente de la realeza, o sea, todo el mundo está detrás de la piedra porque era demasiado preciosa y era muy, muy costosa. Hasta que al final, acá hay una parte que me parece muy, muy sospechosa y muy rara, y es que casi que todas las muertes también relacionadas con la piedra tienen que ver también como donde se utilizaba la piedra. Entonces, por ejemplo, uno de los reyes que utilizó esto, que fue Jorge IV de Inglaterra, él lo utilizó como parte como de los adornos de la corona. Y ese personaje muere de locura. O sea, como que, o sea, si la ponen en la cabeza, entonces como que murió de locura. Una de las personas que también murió a causa de la piedra, lo utilizó pues ya como collar y murió fue por un ataque del corazón, que ujú. fue Catalina la Grande en Rusia. Eso fue pues antes también. Y ya luego de eso, porque esa piedra también se llama es que la piedra Hope, o la piedra azul, el diamante azul, todo eso. Y Hope se le atribuye el nombre por la familia Hope, que eran unos banqueros que también tuvieron esta piedra y también terminaron en bancarrota. Y todos mueren de forma trágica. Y ya las últimas personas en tener esa piedra fueron como unos personajes súper como conocidos de la farándula y de los más seguidos en Estados Unidos, que era la familia, ya les digo el nombre, McLean. Sí se le dice McLean. Sí. Ellos, o sea, la que obtuvo la piedra fue la mujer, ¿cierto? Y ella no creía en la maldición. Entonces ella dijo como que prácticamente retando como lo que podía hacer la piedra, como eso a mí no me va a afectar porque ya lo tuvo gente de la realeza, pues gente que Mm. era de más clase social de ella, aunque ella seguía siendo pues en la época una persona de mucha clase social, con mucho dinero, pero no pues al nivel de, pues, de ser un rey o Ujú. reina. Entonces ella decía, a mí no me va a pasar nada, nada malo. Pero cuando ella incluso lo obtuvo, ella mandó a bendecir la piedra por un padre. Entonces, pues, se puede decir como que no creía, pero igual como que se curó en salud de las Sí, cosas que le podían llegar a prevenida. pasar. Y según las historias, cuando mandó a bendecir la piedra, esa misma noche no hubo ninguna tormenta, pero en el cielo se veían rayos y truenos. Ah, Entonces, bueno, eso fue muy raro y ella ahí sí se llegó a asustar. Luego de que muchas personas le dijeran como que regale eso, bótelo, no lo tenga, entre ellas estaba la suegra y una de sus amigas, ellas mueren en menos de un año de que ella tenga la piedra. mm, Y también se separa de su esposo, el esposo de ella muere en un hospital porque él se suicida y también tenía problemas como psiquiátricos. Y años más tarde ve a su hijo morir, lo atropelló un carro. Y al final ella también, en vista de que ella queda como sin su esposo y sin nada, se declara en bancarrota también y esa piedra pues hasta la tienen que vender, hasta que al final de los días esa piedra está hoy en día en uno de los museos en Washington y ha sido pues como de esas piezas súper famosas que todo el mundo quiere visitar y es como o sea, la comparación que hacen es como la obra de la Mona Lisa, que la visitan muchas y millones de personas al año. ah, sí. Esa es la segunda pieza que más visitan al año. O sea, después de la Mona Lisa es Sí. como de las piezas pues que la gente quiere ver y fotografiar y de las más famosas que existen pues en el mundo. Vea, yo no sabía. Entonces es una maldición pues de esa piedra. Dicen que sí, que todo el que lo portó pues tuvo una maldición, murió de forma trágica o le pasó pues cosas pues con la Ujú. familia que todos morían. Y ya, esa es la maldición de la piedra azul, de la piedra de la realeza de Francia, la piedra Hope tiene muchos nombres. La pera Hope me gusta más. Sí, así le conocen más con la piedra Hope, o el cristal Hope, Hope no es como creer. esperanza. Eso. La piedra de la esperanza. Suena más bonito.
piedra No, pero estelar. estuvo muy buena la historia, me gustó. Es Y es como muy que, larga. y eso me hace pensar mucho, es como que esa piedra estaba maldita, pero también como que le caía a las personas avariciosas. Porque mira que a pesar de que habían tantas muertes alrededor de eso, como que, pues que, pues, pues ellos decían como que es que es tan linda, es como tan preciosa, es tan valiosa, que aún así con riesgo y todo me la quiero poner. Pero desde acá también otro dato que no conté que, o sea, contradice pues lo que estás diciendo. La última persona que, Aconse que no lo había contado. sí, pero para que no diga como que no, o sea, no es cierto lo que estás diciendo tal vez. La última persona que tuvo la piedra, que imagino que eso como lo vendieron y todo, llegó a manos de alguien y esa persona no se quería quedar con esa piedra. Entonces lo que hizo que fue donarla. Entonces la donó a ese museo que les dije, que está ubicado en Washington. Y esa persona lo que hizo fue que, o sea, como sabía que era tan costosa, le puso un seguro. O sea, le puso un seguro antes después de donarla y todo eso. Y la mandó pues como con un cartero. El cartero que llevó la piedra murió también. O sea, murió también de forma trágica después de haber llevado es que Ay, la qué roca, pues pesar, es que la roca, la piedra preciosa. qué pesar. Entonces también es como que eso estaba súper raro, porque todo el mundo que tenía que ver con la piedra le pasaba algo. Entonces, a decir de las cosas que mejor dejarlas ahí quietas. Que incluso llegaron hasta decir como que no reciban eso en este museo, pues porque nos puede pasar Ah, porque te algo. puedes subir el museo, cosas así. Sí, pues como que no, mejor no la reciba, pero bueno, al final sí, eso ya está allá y la visitan todos los años muchas personas. Y es una nueva casa, Es un museo, por eso, bueno, sí. la casa para para las reliquias. Pero bueno, ya que el argumento mío no era válido, pues no, bacana la historia. Siguiente, Bacana. siguiente historia. Ya que sí. Siguiente. No, pero mentiras. Eso estuvo muy bacana, pues me gustó. Pues es que ese era el comentario que tenía, ya me olvidan. Lo arruiné. Sí, ya. Pero pues, no, pues la verdad estuvo buena, pero porque fue una piedra que pasó generación en generación, en generación, en generación, Ujú. de aquí para allá, rebote acá, pega allá. O sea, como que literalmente, y no solamente eso, sino que también cambió como de muchas formas, porque mira que tú dices como que Horrible. estuvo, pues primero pues pura, pues como una roca. Ajá. Después que en la corona, que después aquí. Me imagino que E también, incluso como cinturón, o sea, lo utilizaron de muchas maneras, o sea, esa piedra tiene demasiada historia porque incluso pues para después reconocer que sí era la piedra, como que tuvieron que hacer pruebas, ah, porque como esa piedra fue fragmentada, o sea que hay varias de las piedritas en todo lado, porque se o va sea, yo fragmentada. creo que deben de existir otros ejemplares pues de esa misma roca, piedra, Sí, yo es que roca, yo diciéndole roca y eso es súper precioso. Bueno, de pero es esta, una roca, o sea, científicamente es una roca. pero suena como tan feo. Entonces, sí, de esa que está justo en el museo fue porque le hicieron pruebas, dijeron como que esa fue la original que se utilizó en Francia También se murieron los que le dieron las por pruebas. los Mentiras, no, eso reyes. no. Y, o sea, si uno se pone a ver como desde el inicio de la historia, todo fue por irrespetar, por decirlo así, eh, Lo como sagrado, no. lo sagrado, lo religioso, porque eso estaba en un templo y se hacía parte de una deidad. Y otra cosa de las que atribuyen pues todo lo que pasó fue que eso le pertenecía a una deidad. Y recuerdo el dato, y era que el que era esposo de la deidad, pues según esa cultura de la India y todo eso, era como el dios de la violencia. Mm, Entonces como que dicen como que es por eso, como que como era el dios de la violencia, entonces por eso llegaron a pasar como que tantas cosas y por eso es que está maldito. Y por eso también decían como que solamente lo merecía una deidad y no una persona pues, normal. natural. Ujú. Qué vuelta la piedrita. Pero está buena porque uno siempre piensa como en muñecos, cosas así, pero esa piedrita tiene casi que, incluso creo que tiene más muertes encima que cualquier otro muñequito. Yo creo que sí, Sí. porque yo más o menos, según los datos que yo había visto, eran alrededor de 24 personas que como que murieron a causa de esas. Yo creo que hasta hay más. Ah, imagínese. Próximamente un en vivo tocando la piedra. No, Unboxing. boxing. Bueno, yo les voy a contar la siguiente historia. La mía, si otra vez es de muñecos. Porque es que, pues, me parece que los muñecos son como más tenebrosos, pues, como Ujú. que, porque es algo ahí, pues, como que tiene, sí, es un muñeco.
Bueno, resulta que usted yo creo que pero todo el mundo todos conocemos ese muñequito, que es un monito, un miquito, que tiene que tiene las manitos así, y tiene Los unos platillos. platillos aquí, es así. El que sale en los memes de la casa de uno es que, lo que yo Es el que opino. aparece el que aparece en Los Simpsons en la cabeza de Homero, que es así. O el que aparece, por ejemplo, en Toy Story 3, que es el que vigila las cámaras, que cuando ve movimiento dice que y empieza a gritar. Ujú. Yo creo que No, ya hay buenas sí. referencias. Ese muñequito. Resulta que ese miquito, eso fue creado en 1950 por una compañía japonesa. Y eso pues fue creado, así pues como muestran en Toy Story, fue un muñeco que fue creado para niños pequeños. Pero resulta que en la época, a nivel mundial, no tuvieron una buena acogida por el público. Porque si ustedes ven ese muñeco, de verdad que es demasiado perturbador. O sea, la imagen de, o sea, como ese muñequito, de verdad que es un muñeco demasiado perturbador. Y fuera de eso que no llama mucha atención porque es como muy bulloso, no es bonito. Bueno, al punto de que casi nadie lo tenía porque no le gustaba a nadie y ya no estaba tanto como en jugueterías reconocidas de las ciudades, sino que ya pasó a ser más como parte de bazares, como de bazares y de jugueterías así como ya más underground, es como Ujú. jugueterías ya más pellecitas de las ciudades. Entonces, bueno, resulta que aquí empieza la historia. Y es que un niño estaba con sus papás y estaban justo en Nueva York. Eso pasó en Nueva York. Entonces resulta que ellos estaban caminando y entraron a un bazar. Y en ese bazar estaban con ese muñequito. Y al niño, por cosas de la vida, le llamó la atención el muñequito, el miquito, y dijo que se lo compraban y en realidad se lo compraron porque justo habían salido de una entrega de notas y al niño le había ido muy bien en el colegio. Entonces como que vieron que él lo estaba pidiendo, había respondido bien con sus labores del colegio, pero se lo quisieron dar. Ujú. Todo fue normal. Se lo dieron, se fueron para la casa, el niño comió pues con sus papás en la mesa, pues en el comedor de la casa, todos compartieron lo más de bueno. Llegó a cierta hora en la que le dijeron al niño, bueno, ya hijo, es hora de irse a dormir. El niño sube con su muñequito hacia la pieza y lo deja pues en una sillita al lado de la cama. Él trata de empezar a dormir y él no es capaz de conciliar el sueño, no es capaz, no es capaz. Y empieza a dar vueltas por acá, empieza a dar vueltas por allá, no es capaz de dormirse. Cuando llega y él dice, me voy a levantar un momentico a jugar con mi muñeco. Porque como dije, en la primera historia los niños estrenando juguete son súper gomosos, les gusta mucho jugar con eso. Entonces, bueno, se levantó y empezó a jugar con él. Hasta que llegó un momento en el que empezó a darle sueño. Y dijo, ya es hora de irme a dormir. Dejó el muñequito donde lo había dejado anteriormente, encima de una sillita al lado de la cama, y él se acostó a dormir. Apagó la luz y cerró los ojos. Cuando cerró los ojos, él escuchó como si el muñeco se hubiera prendido. Empezó a escuchar los platillos. Y entonces se levantó y fue y prendió la luz. Cuando prendió la luz de la pieza, el muñeco estaba quieto, o sea, en el mismo punto donde lo había dejado y estaba quieto, como si no hubiera pasado nada. Y es tan raro. El niño apagó la luz, se volvió a acostar. Cuando vio cerrar los ojos, entonces, pues como que se prendió el muñeco solo. Y entonces él dijo como que no, yo voy a ir sin prender la luz a ver qué. Y él se fue caminando hacia el muñeco. Y justo cuando él estaba llegando hacia el muñeco, él sintió que lo agarraron de la mano, Uy, que una mano lo no. agarró. Y entonces él le dio mero susto y empezó a forcejear y a llorar y, y se logró soltar y salió corriendo de la pieza. Y les dijo a los papás que el muñeco estaba haciendo ruido y que el muñeco lo había agarrado y que algo le había agarrado de la mano Ujú. cuando fue poner el muñeco con la luz apagada. Los papás dijeron como que estaba muy raro, pero pues como todos los papás dijeron como que venga, pues sin creer mucho, como que venga pues digo, lo acompañamos, lo acostamos, siga pues durmiendo. No pasó nada, es una pesadilla. Cuando lo llevaron, vieron que el muñequito, o sea, el miquito, ya no estaba encima de la silla donde lo había dejado el niño, sino que el miquito ya estaba encima de la cama del niño como si lo estuviera esperando. Ay. Y entonces desde ahí, como que sí todos quedaron como que, uy, eso está raro. Entonces, bueno, el muñequito lo sacaron de la pieza y siguieron pues como que, y el niño se fue a dormir. Resulta que las cosas empezaron a poner malucas, porque el muñequito pues como que empezó a tornar el ambiente de la casa como muy pesado.
Y el niño empezó como a crear un vínculo cercano con el muñeco, a pesar de que le daba miedo antes el muñeco. Ujú. Y el niño empezó a hablar con el muñeco. Y lo raro es que el niño empezó a decirle al muñeco Azazel, que no voy a volver a repetir ese nombre, ya ustedes lo escucharon. Ese es un nombre de un demonio muy poderoso. Entonces, resulta que a los papás le empezó a parecer muy raro, porque el niño empezó a decir este nombre, hablaba con el Mm. muñeco, y como que el momento se ponía muy pesado. Entonces llegaron y empezaron a preocupar ya demasiado, fue porque el niño empezó no solamente a no poder conciliar el sueño, no porque lo asustaran, sino porque era, él no podía dormir. O sea, aunque él le hiciera de todo para que durmiera, él no podía dormir. Aunque él dijera que estaba muriéndose del sueño, él no era capaz de dormir. Y él también empezó a tener como a deteriorarse su salud. Lo llevaron a donde un médico y el médico le empezó pues como que a recetar algunos medicamentos, pero más como por el lado psicológico, porque el médico dijo que de pronto el niño había quedado con un trauma por ese susto que le metió al principio que les conté ahorita. Como que el niño había quedado como, pues sí, traumatizado. Entonces que todo esto eran como efectos colaterales de todo lo que ha sucedido. Resulta que siguieron pasando los días y nada mejoraba, nada mejoraba. Y ellos veían que de verdad el ambiente de la casa se tornaba muy pesado, muy pesado. Y más en la pieza del niño donde estaba el muñeco. Entonces decidieron llevar al niño donde una señora que sabía pues mucho de espíritus y todo esto. Y la señora dijo que ese pues era un demonio. Pues que ese muñeco pues como que tenía algo raro, tenía algo que no era de este mundo. Entonces empezaron a hacer como ciertos procedimientos que eran en contra, pues como para que el muñeco pues perdiera toda su fuerza, por así decirlo. Y este caso se volvió súper famoso porque a la señora se le salió de las manos el caso y no fue capaz de llevarlo. Y el niño cada vez empeoraba mucho más de salud. O sea, hasta el punto de que de verdad el niño casi se muere de lo mal que está de salud. Entonces decidieron, ella le recomendó a los papás que llamara a los Warren. Y este es un caso que no es tan conocido de los Warren. Entonces aquí les estoy dando un caso que no conocen muchas personas, pero que es de ellos. Resulta que ellos llegaron, fueron a la casa, aceptaron pues como que la cita, fueron allá y empezaron a hablar con el niño. Y ellos vieron que el niño no estaba loco, o sea, como que de verdad él estaba mal de salud, muy mal de salud, pero que psicológicamente él no tenía ningún problema que justificara lo que estaba sucediendo. Entonces dijeron como que no, es hora de mirar el muñeco, ¿qué pasa con el muñeco? Y resulta que ellos llevaron y empezaron a investigar el muñeco. Y todo parecía súper normal. O sea, con sus conocimientos empezaron a mirar el muñeco, que no tuviera algo por acá, por allá, tan, que todo estaba en perfectas condiciones. Cuando algo les hizo a ellos como que Ahora. abra el muñeco. Y el muñeco no había por dónde abrirlo. Ellos lo que hicieron fue escocer el muñeco. Y se dieron cuenta que el muñeco por dentro tenía un trabajo de brujería y magia negra, Mm. tan pesado que tenía como que palitos en forma de esa cruz rara que ponen como en las películas de brujas. No sé si ustedes han visto No. esa cruz que es como tipo pentagrama, pues. Pero tenía palitos pues en forma de eso. Pues como que los palitos los juntaban y los amarraban en forma de eso. También tenía pelo de ser humano. O sea, era una cosa súper pesada de brujería, súper pesada, súper pesada. Y este muñeco, obviamente lo quitaban al niño y se lo llevaron los Warren para su museo. Obviamente quitaron todo el trabajo de brujería y una cosa fue que ese muñeco se volvió muy famoso, no solamente ese, sino en realidad todos los muñecos de esa misma marca, o sea, como que esos miquitos, Ujú. porque esos miquitos llegó un momento en el que nadie los quería. Entonces, como les dije anteriormente, se los llevaban para los bazares, para las jugueterías que no eran tan buenas y todo esto, hasta el punto de que nadie los quería y que los empezaron a regalar a hospitales infantiles y los empezaron también a regalar a hospitales mentales. Y todos los doctores y enfermeras, enfermeros, doctoras, todos decían
que esos muñecos se prendían por la noche. Y todo el mundo le tenía, todos los doctores y doctoras, enfermeras y enfermeras, le tenían miedo y pavor a esos muñecos, hasta el punto de que esos muñecos quedaron prohibidos en llevarlos a los hospitales y a Mm. los hospitales mentales. Entonces empezaron a tener como, eso lo que voy a decir es como un rumor, o sea, nunca fue nada confirmado, pero que decían que una secta que era de Japón se encargó de vender estos muñecos, pero eran como tan perturbadores en la cara y que ellos se encargan como de meterle esos trabajos pesados de brujería a los muñecos. ¿Para qué? Y lo hicieron exactamente para que fuera para niños pequeños, porque ese tipo de demonios se alimenta de la energía de los niños pequeños. Entonces, como que eso es una, ya eso es más conspiranoico, pero es una teoría que pues, se dice con base a este caso, y es que una secta, pues sí, de Japón, como que hizo estos muñecos y lo empezó a repartir por el mundo para que este demonio se empezara a nutrir de la energía de los niños. Porque fue muy coincidencia de que no solamente fue el muñeco de ese niño, Sino sino los que otros. muchos otros muñecos en muchos otros lugares. Y ya. Eso son muy perturbador. Y pues, y también el hecho de que pesar, que listo, bueno, los empezaron a regalar. Pero una cosa pues que ya tiene una historia como perturbadora y miedosa y empezaron a regalar a los niños de hospitales mentales y hospitales uy, A no, lo que yo digo es como, yo me puse a pensar cuando leía la historia, yo dije como que qué sociedad tan pata. O sea, literalmente el muñeco que nadie quiere, el muñeco que nunca se vendió, como que las regalemos. obras, déselas a los niños de los hospitales mentales y a los niños de los hospitales, pues para niños, pues qué Qué boleta. pesar. O sea, como que las obras para ellos. No le dan un muñeco bueno, sino que el que sobró, el que nunca se vendió. El que nadie quiere. Ah, pues ustedes. Qué pesar. No, uy, no, por eso estuvo como maluquito. Pues, o Sí. sea, uno normal, feliz con su muñeco y que lo abran y que, no, es que eso tiene un trabajo de brujería. O sea, adentro, y Uy, decir como que, y no, eso como que, ¿por qué? y decir como que mi hijo dormía con ese muñeco dentro de la pieza, y entonces eso dice mucho y explica de por qué le agarraron el brazo cuando estaba con la luz Claro, apagada, qué miedo. O sea, que uno se pone a pensar como que será que era esa entidad la que le agarró el... obvio, Ay, Dios mío, obviamente qué fue eso, susto. perturbador. La verdad, qué miedo. Yo creo que todas estas historias nos llevan a una conclusión que la diré más tarde, pero yo creo que ustedes saben cuál es la conclusión, que tiene mucho que ver con lo que dije al No compren principio. nada de segunda. Sí, de verdad, lo de segundo, ustedes no saben qué trabajo tienen las cosas, porque se puede hacer con camisas, con pantalones, con tenis, con carros, con bicicletas, con casas. O sea, ya es aquí ya estamos en un nivel muy extremo de nunca comprar nada pues de Pues segunda, sí, no pero compren que existe nada. la posibilidad, existe. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar hoy se llama La leyenda de los niños llorones. Uf, no, Entonces, ¿qué es muy eso? pesado. Entonces, los niños llorones fueron una serie de cuadros muy famosos alrededor del mundo que todo el mundo compraba. Hagan de cuenta, pues, la similitud, como ese cuadro que todo el mundo tiene de del hombre que toma café, todo el mundo lo tiene acá en Colombia, que es un viejito que toma Juan café, Valdés. no es Juan Valdés. Ah, O más bien de ese teléfono público rojo de Londres. ah, ya. Todo el mundo tiene un cuadro de esos. Entonces, lo mismo con esos cuadros que se llamaban como una serie de los niños llorones. Entonces, eso estuvo muy famoso en España, en Brasil, en Chile, en Inglaterra, Turquía, muchas partes del mundo. Hasta que, bueno, eso fue, ya les conté, en los años 60 y los 80. Todo el mundo tenía esos cuadros. Y hubo un furor muy grande con esos cuadros, todo el mundo los tenía, había muchas empresas trabajando con impresión, distribución de esos cuadros, hasta que esta moda como que paró abruptamente de la nada. Y luego, en 1985, en Gran Bretaña, un diario llamado The Sun, o sea, el Sol, Ujú. publicó una noticia muy sensacionalista sobre estos cuadros, donde se les atribuía una maldición, donde se contaba explícitamente que los bomberos, luego de visitar las casas, cuando los llamaban pues por un incendio y todo eso, lo único que quedaba sin ningún tipo de daño eran estos cuadros. Entonces se comenzó a formar como un tipo de rumor
sobre que estos cuadros tenían un tipo de maldición. Entonces, bueno, eso se publicó y duró alrededor de 6 meses todo este tema de conversación y de sucesos, dadas a el punto de que las personas llegaban a mandar también sus historias y contaban pues lo que les llegaba a pasar. Incluso hay varias historias donde cuentan que toda la casa se les llegaba a quemar y lo único que quedaba ileso era el cuadro de los niños. Mm. Entonces todo el mundo decía como que si uno tiene uno de esos cuadros, eso es lo que causa el incendio. Entonces todo el mundo quería pues como botar esos cuadros, quemarlos o deshacerse de ellos porque se les atribuía ya como, por decirlo así, la culpa de que si uno tenía eso, la casa se le iba a quemar o podía pues llegar a pasar algo. Ujú. Y hay muchas anécdotas, incluso de unas pizzerías que se llegaron a incendiar allá, todo quedó en cenizas menos el cuadro. O si llegaba pues a incendiar incluso otros cuadros de la casa, menos ese. Entonces el mismo periódico convocó, por decirlo así, una quema de estos libros. ¿Ves que esos libros de Cuadros. estos cuadros? Hey, Hitler. ¿Sí entiendes? Sí. Entonces, más o menos se quemaron alrededor de 2500 de estos cuadros y todo se hizo como de una manera muy conmemorativa porque se trató de hacer, más bien se hizo un 31 de octubre, como quien dice, como si lo que vamos ese día va a ser un tipo de ritual o de rito que va a erradicar la maldición del cuadro. Entonces todo el mundo comenzó a mandar los cuadros, comenzó también a mandar las historias, se publicaron alrededor de 10 historias que corroboraban pues la relación del incendio y el cuadro y todo Ujú. eso. Y eso fue algo pues masivo y todo el mundo mandó los cuadros. Bueno, se supone que luego de esa quemazón ya no iban a ocurrir pues más incidentes. Luego ya va siendo la época de noviembre y vuelven a contar un caso de un incendio. Entonces sigue otra vez como ese rumor de que si uno tiene esos cuadros es porque algo malo le va a pasar. Y había gente que no creía en eso, que incluso hay una historia muy curiosa de alguien que ayudó a uno de sus amigos a quemar el cuadro. Ujú. Y meses después a esa persona también se le incendia la casa. Mm. O sea, como por haber ayudado. Entonces decían como que el niño llorón fue el que incendió mi casa. Y luego, después de todo el sensacionalismo que causó esa noticia y como todos esos rumores, sale uno de los bomberos a decir como, es que estos cuadros no se queman porque están hechos como con un material que y es forrado en vinilo, no sé qué, y por eso es que no se queman. Para que no digan que es una maldición, que eso no es cierto. Como que tiene algo científico que lo comprueba. Ujú. Luego de eso, hacen también un experimento en el que, y hay un video en internet, lo pueden buscar, y es que salen quemando un cuadro y el cuadro no se prende. Mm. O sea, de verdad, ese cuadro no se prende por nada del mundo. Y medio pues como que están las llamas envolviéndolo, pero eso se apaga y el cuadro queda pues ileso. Uy. Entonces hay una teoría en la que dicen que tal vez eso llegaba a pasar y era porque los cuadros caían supuestamente boca abajo. Entonces, como caían boca abajo, la tirita de la que está colgada los cuadros no se incendiaba porque eso era lo único que se llegaba, por decirlo así, como a incendiar, era como la tira que sostenía el cuadro. Entonces siempre Cuando la decían tirita queda por debajo. la que uno pega detrás. Sí, pues le caían y la tirita queda aquí por debajo, entre el Entonces, cuadro y el piso. entonces por eso, o Ok. sea, como que esa tira no llegaba a tocar las llamas, por decirlo así. Ujú. Entonces como que el cuadro como que se caía y no se prendía. Entonces, bueno, otra de las teorías que hablaban mucho era que supuestamente el niño del retrato había sido pirómano. Entonces que el niño, Uy. entonces que el niño como que seguía haciendo, por decirlo así, sus maldades por medio pues como de estos Está incendios. heavy. Y entonces también querían saber pues quién era el autor de esos cuadros, porque eso era como muy, o sea, muy curioso. Luego llegan a darse cuenta que el autor fue un italiano y que ese señor fue como que parte de los soldados de la Segunda Guerra Mundial o fue seguidor pues de eso. Mm.
Y aparte de eso, que seguía como esa corriente de Mussolini, que era pues del fascismo, o sea que sí estaba pues como a favor de todas esas cosas, como de ese movimiento como tan rígido pues. Ujú. Entonces como que también dicen como que se le atribuye a que era algo como de maldad o malo, entonces por eso ocurrieron esas cosas. Y luego también trataron de identificar quién era el niño, que era el retratado, y luego un padre pues llegó a decir que ese niño fue lo que ya conté, que era un niño de un orfanato y que él era Pero pirómano. Entonces que por eso se le atribuía pues como la maldición a estos cuadros. Y ya después como que no se reportaron más incidentes, pero esa es la historia. qué vuelta, a mí siempre me ha parecido, porque la gente pinta cosas tan raras. Yo no he visto el cuadro, pero acá a mí que me digan que el cuadro se llama Los Niños Llorones. Qué miedo, yo no compro eso. A Entonces, mí es que me venden un cuadro que digan los toros lindos o algo así, pero no. y es un cuadro triste porque o sea, lo que retrata el niño es una mirada de tristeza, de angustia y obviamente pues como con una lágrima en la mejilla. Y como es una serie de cuadros, o sea, no solamente es de ese niño, sino que había pues como otros ejemplares de otros niños, Ah, puedo los llamarlos. niños llorones. Pero, o sea, el cuadro es de un solo niño, Ah, es como una pero colección de es varios una colección de niños. varios niños. Entonces como que en ese es un niño de cabello castaño, en ese es una niña de Ah, cabello rubio, pero yo, todos tienen la misma característica y es una mirada pues de tristeza profunda y obviamente que están pues llorando. Entonces como según la ay, qué inspiración miedo, de ese artista, ah, qué miedo. sí, y según la inspiración de ese artista fue la Segunda Guerra Mundial, que él quedó como muy impactado pues como por toda la tragedia, por todo lo que llegó a pasar y obviamente se le quedó como muy marcado a él esas miradas y las expresiones de los niños en la guerra. Entonces por eso él retrató eso y ya lo vendió. La verdad me parece que el concepto es muy bueno, pero los que compraron están locos. Yo no compraría un cuadro así. Es O por ejemplo tétrico. o por ejemplo la gente que tiene unos cuadros todos, por ejemplo y el cuadro que tiene mi papá en la pieza de esos angelitos. Uy, Dios mío santísimo, yo no sé cómo es para tener eso ahí. No, 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 y yo qué duermo al lado de esa pieza. No me moleste tanto. No, yo a llegar a la casa A voltear ese a voltear cuadro. el cuadro que miren para la pared. Pero no, sí, es raro. A mí me da mucho miedo los cuadros. O sea, si yo tuviera un cuadro, pues ya cuando uno se hallaba a vivir solo y todo eso, yo no tendría cuadros. Uy, por ejemplo, ese me parece muy Eso miedoso. estaba mirando justo. O sea, lo que estamos viendo en este momento es un cuadro que es como una mamá con dos niños cargados. Y el cuadro es como en relieve, es como mármol, ¿no? Parece ser. Porque el cuadro es en relieve, o sea, no es como que los niños ahí, sino que salen del cuadro. Pues yo creo que es como yeso. Pero es Mármol no súper, bueno, creo. sí, mentiras y eso porque mármol no se caería. Pero por pesado. Pero súper tétrico, o sea, yo no sería capaz de tener un cuadro así. Y acá hay otros dos. Ay, esos son muy miedosos. No, 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 yo tendría un cuadro así como ese que está acá atrás, que son como pinturas, pues, como de lugares. O por ejemplo, uno que está allí que tiene la Una mamá aleja, casa. que es como una casita de campo. O por ejemplo, uno que hay en la casa mía, que son como unos toros en un lago. Eso sí me parece bonito, pues Ese bacano. es muy bonito. Sí, pero yo no tendría un cuadro de un niño llorón, no, ¿y qué pa' qué? Y lo más raro, o sea, lo que me parece también a mí muy curioso es que justo ese cuadro fue el que se hizo como súper famoso en la época y todo el mundo lo llegó a tener, porque como les digo, es uno de esos cuadros que uno ve como que todo el mundo tiene, por ejemplo, el de la cabina de teléfono roja de Londres, El corazón de Jesús. es súper icónico, todo el mundo tiene un cuadro de esos o ha visto uno de esos en la calle o pues sí, o sea, O en la es casa de súper alguien. famoso, sí, literal. Que incluso hasta las hacen memes. Dice que lo que tenemos aquí en Colombia es que lo que tiene un niño en su pieza en Londres y un teléfono público por ahí en Valledupar. No, Pero sí, la verdad, yo no, o sea, qué miedo. O sea, yo no sé, yo le tengo como cierto recelo a cuadros con cosas así. Me parece que son tétricos. miedosos. Ahora los que hacen como de cierta manera para que lo sigan a uno con los ojos. Eso es más miedoso. Por ejemplo, los angelitos de la pieza de mi papá tienen eso. El que está así. Es que ese cuadro también es muy famoso. Yo creo que muchos lo han visto. Y son dos angelitos, uno chiquito y otro bajito. Y un angelito está así. Y el otro está así agachadito. Y el que está agachadito ve, Mm. pues como que le sigue a uno con la mirada. Yo sé que con esta descripción muchos van a saber cuál es porque ese cuadro también es súper famoso. Y lo teso es que mi papá lo tiene como si fueran angelitos normales. Pero yo me puse a investigar sobre ese cuadro y el cuadro que es el más famoso y que más sigue la gente
son dos angelitos, pero son demonios. Son angelitos, pero Ay. negros. O sea, son los mismos Ujú. que tiene mi papá, pero en vez de ser como color cremita, las alas son negras. Y son como hemos porque tienen cachitos. Ay, no, qué Yo no sé por miedo. qué la gente tiene eso. O sea, a mi papá no se- a mi papá digo que sigue siendo un loco porque tiene ese cuadro así, pero se la paso porque son angelitos. Por los que compran con demonios que No saben. la gente está, no, es que la verdad que no entiendo. La gente van a entender, van a decir, no entiende el arte. Ah, sí, no lo entiendo. Tampoco entiendo sus gustos. Bueno, les voy a contar mi última historia. Que hablando de demonios, vamos a contar la última historia que es, para mí, desde mi concepto, yo creería que es de los muñecos que están en el Museo de los Warren, que es el más perturbador, pero por su contexto que tiene Ujú. de atrás, ¿cierto? Resulta que este muñeco se llama Cuernos. Bueno, la gente le dice Cuernos. Y usted lo ven, es un muñequito de trapo. Es un muñequito de trapo, pero y muy delgadito. Y en la cabeza, tiene la cabeza también muy delgada, pero tiene dos cuernos gigantes que pueden ser fácilmente, pues la mitad del cuerpo del muñequito. Ujú. Resulta que este muñeco eh, es demasiado, pero demasiado pesado lo que trae encima, porque incluso para el mundo del satanismo, este es una imagen que idolatran en el mundo del satanismo, porque este muñeco fue utilizado para hacer infinidades, pues lo usaron como medio para hacer infinidades de ritos satánicos. Por eso es que es tan pesado ese muñeco. Resulta que este muñeco lo encontraron fue porque en los bosques de Estados Unidos, exactamente en Connecticut, hay un bosque. Y allá pues había un señor que estaba, resulta que ese bosque tiene mucho, pues ese bosque es muy famoso porque hace muchos ritos satánicos dentro del bosque. Y ahí pasan incluso muchas cosas paranormales por las cosas que hacen, evidentemente. Entonces resulta que un señor estaba caminando por el bosque solo, no por la noche, por el día. Entonces estaba caminando por el bosque y él a lo lejos vio el muñeco tirado en el piso. Y él dice que algo como que, algo lo hizo como ir a donde el muñeco. Ujú. Y que fue donde el muñeco, que relativamente rápido, casi que corriendo, fue donde ese muñeco. Y que cuando él lo levantó, que el muñeco fue como con una energía tan pesada que inmediatamente ella se sintió súper cansado y se tuvo que sentar. O sea, como que él le quitó de una toda la energía que tenía encima. O sea, que no era capaz ya ni de levantarlo, que no era capaz de estar parado, que se tuvo que sentar. Y entonces llegó y ese muñeco pues lo llevaron para donde los Warren, ¿cierto? Y ese muñeco, yo digo que es de los más perturbadores porque está la historia de que es el único muñeco o la única cosa que llevaron al Museo de los Warren que de verdad sí perturbó la tranquilidad de los Warren. Y es porque Lorraine Warren, Ujú. que es la esposa pues sí, de los Warren, ella era como la que tenía el don. Todos saben que ella tenía el don y el esposo era como que el que se interesaba mucho en eso, pero la que tenía el don era ella. Entonces ella empezó como que a, a tratar como a tratar de manejar el muñeco, ¿cierto? Porque como ella tenía el don, era como que la más indicada para manejar el muñeco. Resulta que ella empezaron a tener situaciones muy tesas dentro de la misma casa de los Warren cuando llegaron con el muñeco. Al muñeco lo pusieron dentro del sótano, pero resulta que en los primeros 4 días las cosas se pusieron súper raras en la casa de los Warren y eso es mucho decir. Y eso es mucho decir que en la casa de los Warren se pongan las cosas Sí, perturbadoras. obvio. Sí, resulta que Lorraine Warren empezó a sentir y también como que a vivir levitaciones, o sea, ya durante la noche algo la levantaba Uy, no. y la ponía a levitar. Y fuera de eso, ella estuvo como 4 días, sí, como si estuviera poseída por el muñeco. Entonces, ese muñeco, al último, lo tuvieron que poner detrás de otros muñecos que estaban malditos, porque como por así decirlo, como que le ponían una barrera Sí. para que no hiciera sus cosas. E incluso resulta que esa es una historia muy, muy reciente y fue en el 2012 con este muñeco. Y es que
uno de los casos más perturbadores pues que tienen obviamente como información, porque cuando si los hicieron por allá adentro en el bosque, pues obviamente no se sabe qué pasó con ese muñeco, pero se sabe que estuvieron muchos ritos con él, pero que uno de los más feos fue que uno que hicieron dentro de una escuela de primaria, y resulta que a ese muñeco lo empalaron, como si, entonces lo Ay, no, empalaron, qué a ese horrible. muñeco lo empalaron, y ese muñeco fue como el medio para hacer un rito de como congeniación, unión, como de fusión de almas. Que lo más teso de la situación es que precisamente en ese colegio se llevaron 28 almas de niños por medio de ese muñeco. ¿Qué? Sí, o sea, en el rito, por medio del muñeco se llevaron 28 almas de niños Pero que estudiaban cómo ahí, saben porque los que... niños se murieron. ¿Y todo el No, no, tiempo no, pasaron pues, cosas raras? no, no, pues empezaron, el muñeco obviamente el rito lo hicieron por la noche Sí. y el muñeco lo dejaron allá, escondido. Ujú. Y ese muñeco fue como el medio para que 28 niños de colegio se murieran y entonces lo atribuyen a que fue por ese rito que hicieron como como fusión de almas. Ya. Y fueron 28 almas de niños que se llevó ese muñeco. Y eso fue en el 2012. Ustedes lo pueden buscar. Es relativamente famoso el caso de eso. Entonces, y resulta que antes de morir los Warren, dijeron que dentro de ese muñeco había muchos demonios y que todos estaban esperando a ser liberados para hacer de las suyas en el mundo terrenal. Entonces que por eso no se puede, incluso en el museo está estrictamente prohibido acercarse al muñeco, incluso tocarlo y acercarse, o sea, tienen que estar a una distancia muy mm, preventiva para poder que, pero como la gente no atiende las cosas, ahí incluso ustedes pueden buscar fotos de cuernos y él está, y hay mucha gente que hasta lo abraza, o sea, como que gente que se acerca y lo abraza, sabiendo que estrictamente se les dijo, pues ya con todo lo que les conté, yo creo que Sí, por lo menos yo ya. no tengo ganas de tocarlo. Y si ustedes ven el muñeco, de verdad que el muñeco es súper sucio, o sea, como que de verdad no entiendo la Ya. gente que lo toca. Es como retando. Pues, o sea, hay gente que dice como que yo no creo en eso. Me tomo una foto, no pasa nada. Y eso, y porque no hay casos como directamente vinculados con que tocaban el muñeco y pasó algo. Ujú. Pero lo más probable es que sí puede pasar. Porque si ustedes retan cosas así, más que se dice que eso tiene que emanar de entidades adentro, esperan ser liberadas. Pero qué miedo, porque ustedes ven ese muñeco. Y el muñeco como que no tiene cara de nada y por eso da tanto miedo. Qué horrible. Uy, no. Es que en el museo lo guardan en muchas cosas perturbadoras. Robert, Anabel, este que se llama Cuernos. Robert sí está en el Museo de los Warren. Sí, claro. Porque es un caso de los Warren. El Robert. Robert, que fue un caso de los Warren. Sí, el muñeco que mide como medio metro. El que hablamos en un podcast de hace mucho tiempo. Estoy seguro porque yo fui que lo No, dije. pero ese no es Yo allá. fui que lo dije. ¿Sabes por qué? Recuerdo que no, porque tengo en mi memoria que eso queda como en un fuerte. Ahorita buscamos. Queda como, o sea, Bueno, siento que ese muñeco está en un fuerte. ahí les queda usted de tarea y búsquenlo y pongan en los comentarios. ¿El Guerra tenía razón o el Guerra es un pático que no sabe nada de lo El que Guerra no dice? tenía razón, ese está en un fuerte. Eso está en el Museo de los Warren. No, ese no está en el Museo de los Warren. Ay, apostemos pues aquí, Apostemos aquí. pues. ¿Qué apostamos? Una paleta de chocolate. Mm, bueno, apostemos una chocolatina y en el próximo capítulo el que pierda se la tiene que dar al otro. Bueno, vale pues. Bueno, pero tiene una chocolatina bacana, una Jedi así. Bueno, ya me la vas a comprar. Bueno, Bueno. ya saben, muchachos, busquen y nos comentan ahí. Y en el próximo capítulo van a ver la penitencia. Eso está en un fuerte. Están los Warren. Está en un fuerte. Están en fuerte los Warren. Bueno, siguiente historia. Bueno, la última historia del día de hoy también es sobre una muñeca. Pero esa muñeca fue, o sea, la historia ocurrió en México, específicamente en Yucatán. Y esa muñeca se le puso la muñeca Chari. Entonces, bueno, en 1979, Jenny, que es la protagonista de la historia, recibe una muñeca a la cual ella le decide poner Chari.
ella prácticamente tiene un vínculo así súper fuerte como el que tú contaste en las primeras historias, que eran prácticamente mejores amigas, inseparables, hasta tal punto que Jenny no quería pasar tiempo pues con sus amigos ni con nadie más, sino que ella siempre quería estar pues como con su muñeca, jugar con ella, hablar con ella, llevarla a todos lados, hacer de todo Mm. con ella, sin nadie más. Luego pues ella pues va creciendo todo esto y en su adolescencia ella conoce pues como a un muchacho que se convierte en su novio. Luego ya en la edad adulta ella se casa y según lo que cuentan a Chari no le gustaba tanto como esa relación que ella tenía con su esposo porque me imagino yo que la dejó pues de lado Ujú. y ya no compartía tanto con ella. Ellos tienen un hijo y es una niña. O sea, el primer bebé que tienen es una niña. Antes de eso, cuando ellos vivían juntos, siempre les pasaba algo y era que escuchaban muchos ruidos hasta tal punto que ellos llegaban a pensar que se le metían personas a la casa. Entonces ellos por la noche se asomaban y por ejemplo una de las rendijas de las puertas ellos veían como sombras. Uy. Entonces ellos pues se despertaban a ver si había alguien en la casa y no había nadie. Cabe aclarar que ella todavía tenía un vínculo pues muy fuerte con su muñeca y ella la tenía como sentada en la sala. Entonces ellos salían y no veían pues nada, no había ninguna persona, no, nadie se les había metido, solamente estaba pues la muñeca ahí sentada. Luego cuando ella tiene a la primera hija, ella decide darle de obsequio pues a la muñeca, pues como para que ella ya tuviera como quien dice, una mejor amiga. Ujú. Entonces se la regala a su niña, no sé qué, todo bien hasta ahí. La actividad esa paranormal de escuchar cosas y ver cosas por debajo de la puerta para un rato. Luego, en su matrimonio, ella tiene a un segundo niño, pero ese sí es un varón. Un día ya era de noche y estaban pues los niños en su habitación dormiditos. Y también estaba pues la muñeca, pero ya estaba en su caja. Ellos tenían de estos aparatos que son como esos walkie-talkies donde se escucha los ruidos, cualquier cosa que Ujú. hagan los bebés. Se va escuchando una voz de una niña que pide ayuda como, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces ellos obviamente se asustan y ellos reconocen que no es la voz de la niña. Ay, Entonces no. ellos van corriendo de una a la habitación a ver quién está ahí, qué pasó. Y están los niños dormidos, descansando profundamente. Y solamente está otra vez la muñeca en su caja. Bueno, las cosas siguen así. Otro día llega la mamá de Jenny a hacerle la visita pues a todos. Y ella va a la sala, todo eso, y se pone a leer un libro. Mientras ella lee su libro, se comienza un incendio en uno de los muebles de la pared de la sala. Obviamente la mamá de Jenny comienza a gritar y a pedir ayuda porque se asusta mucho porque obviamente es un incendio, no lo puede Ujú. controlar. Entonces salen todos de la casa corriendo con los niños y llaman a los bomberos. Apagan pues el fuego, la casa queda prácticamente pues en cenizas, todo está pues muy mal, menos la muñeca. Mm. La muñeca seguía intacta y estaba sentada en la sala y no le pasó nada. A Jenny le pareció muy raro eso y dijo, eso no puede ser normal porque todo se quemó menos esa muñeca y ya han pasado cosas muy extrañas. Ella no se quería deshacer de la muñeca por el vínculo tan fuerte que tenía. Entonces ella decide que más bien la muñeca la va a dejar en una casa de esas que es como de paseo de campo para dejarla pues como retirada, pero no olvidada Botarla. pues. Entonces la deja pues por allá y esa casa está ubicada como en el mar, pues como en la playa. Entonces un día ella la deja por allá, no pasa nada. Sigue su vida normal, un día están de fiesta, no sé qué, vuelven en la noche y cuando ella vuelve en la noche, llega a la casa y se encuentra a su muñeca otra vez en la casa, pero con el vestido como mojado y lleno de arena. Y la Mm. muñeca estaba pues súper despeinada. Ella ahí en ese punto, ella ya no sabe qué hacer. Entonces,
más bien decide ya regalar la muñeca y donarla a un museo de Yucatán que es de actividad paranormal y de estas Ay, cosas. Y hoy en día la muñeca Chari está exhibida pues en este museo. uy, qué fuerte. Yo siempre me he preguntado cuando las cosas, pues como cuando los muñecos aparecen de un lado a otro, Medio como como así que de porque, qué manera lo hacen. O sea, pues como que sí. digamos, supongamos, ponemos una cámara, ¿cierto? Y que se mueva de aquí a allá, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Desaparece aquí, aparece allá, o aparece que el muñeco voló y se puso allá, o Yo aparece que el creería que hace muñeco eso. caminó, o sea, como que se arrastró así como bien muñequístico y se puso ahí. Yo creo que, o sea, para mí, como que o vuela o si se, o como que se arrastra por... Pero entonces mi pregunta es, si se fue desde la playa hasta la casa, entonces digamos, si yo estaba pasando al lado de la casa, yo hubiera visto al muñeco volar por fuera. No lo sabemos, solo sabemos que ese muñeco volvió y apareció en esa casa. Y eso me parece demasiado Pero perturbador. eso sí estuvo muy perturbador porque es que, o sea, estaba lejos y aparte se ve que el muñeco se mojó, se Como ensució. que me la travesía tuvo que hacer, así como toda cansada. Uy, no, pero eso me dio como mucho miedo. No, yo veo que pasa eso y yo creo que, no, yo lo boto de una. Lo incendio. Qué horrible. Qué miedo. Y por eso que le incendió la casa y como que con ese antecedente que no se quemó nada, lo que pues no se quemó Y ese el muñeco muñeco. intacto. Qué vuelta, qué miedo. Muy peligroso. Y lo que yo me llego pues como a preguntar es si tenían un vínculo tan fuerte, que amigas, no sé qué, ¿Por qué hizo eso? porque le hizo daño. Pues obviamente ya sabemos que por celos, por lo de que se casó el esposo, todo eso, pero igual, es raro. O también lo queda como que, digamos, ya se dio cuenta grande que ese muñeco tenía eso. Entonces también es como uno pensar, como que, uy, yo estuve toda mi vida con, como que yo tenía un vínculo con un muñeco que estaba embrujado. Mm, También eso es eso es perturbador. perturbador, sí. Sí, como que toda la vida, o sea, como que uno recordar cada momento de su vida con ese muñeco, es como que ese muñeco tenía un espíritu. Ay, no, qué horrible. Eso sí es de ser perturbador, porque ya se dio cuenta cuando ya estaba muy grande, ya con dos hijos, Con dos hijos. Ay, no, qué y horrible. sabiendo que ella, y que ella regaló ese muñeco a A la la niña. niña, Ah, pues porque es como todo indefenso, un niño ahí, con un muñeco con un espíritu. y no, Horrible. Bueno, hasta aquí llegaron las historias del día de hoy. Esperamos que les hayan gustado, que se hayan entretenido un poco. que se han asustado. Yo creo que sí se han asustado un poco, Sí, aunque obvio, sea un poquito. obvio, tienen que apagar la luz. Nosotros estamos asustados porque Está sí, tardecito. está tarde, son las 11:30 de la noche. Para que vean cómo estamos de comprometidos. Y para que vean que nosotros grabamos con un ambiente tétrico. Un ambiente Ay, que no. hace que las cosas se vean Ay, no diferentes. digas eso. Se sientan diferente. Y se vivan diferente. Bueno, Síguenos. Dale like. Comparte. suscríbete. Si no quieres que tus muñecos vayan, no sé, y te despierten en la noche. O no el muñeco, quien controla el muñeco. Ay, no, qué horrible. Eso es muy miedoso. Eso es muy miedoso. Ya saben, denle like, compartan y suscríbanse si no quieren que pase eso. Recuerden que estamos como hablando y ya en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok y en YouTube. Si tienen alguna historia o algún tema del cual quieren que hablemos acá, recuerden escribirnos al correo hablandoyya@gmail.com o nos pueden dejar sus comentarios o escribirnos al interno en cualquiera de esas redes sociales. Si quieren más historias como estas, si quieren más de esa temática, nos lo hacen saber en los comentarios. Ya saben que comenten de lo que estamos hablando ahorita, de la, pues sí, de la apuesta que hicimos y ya. Ya sabemos quién ganó. La intención era que no supieran, que ya No, sabíamos. Bueno,
Ya la próxima semana nos veremos Con mi chocolatina. con la respuesta de la encuesta. No, Ay, estamos más psicoseados que ya psicoseados definitivamente. sonó como una puerta, como... Sí, pero pues además que la gata que está ahí encerrada está tratando de salir. No, yo creo que sonó una puerta arriba. Bueno, ya no pensemos más en eso. Bueno, Bueno, nada muchachos, este ambiente se empezó a poner turbio. nos vemos en el próximo capítulo y adiós.